Listo, pues ya estamos. No te preocupes. Estamos. Vine corriendo para atravesar toda la ciudad. Perdón. No puedo con la plataforma Kleenex. Algo pasa. Perdónenme. No está muy bien. ¿Pues iniciamos? Listo, muy buen día a todas y a Daniela. todos. Comenzamos entonces. Sí, Daniela, si puedes indicar para la transmisión. Listo, ya se puede empezar. Okay, gracias. Perfecto. ¿Listo? Bueno, muy buenas tardes a nombre de las consejeras y los consejeros electorales de la Secretaría Ejecutiva y por supuesto del personal del Instituto Electoral de Tamaulipas. Les doy la más cordial bienvenida a este foro denominado Acciones para prevenir y atender la violencia política contra las mujeres en razón de género, organizado en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, a instancia de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación que preside la consejera electoral maestra Noemí Argüello Sosa. A nombre del Instituto Electoral de Tamaulipas, agradezco haber aceptado la invitación. Maestra. De igual manera, saludo con enorme gusto a la magistrada María del Mar Salafranca Pérez, coordinadora del Comité de Igualdad de Género de los Tribunales Agrarios. Magistrada, muy buenas tardes. Asimismo, doy la bienvenida a la maestra Alicia Rodríguez Arce, experta en género y conductora del programa de radio Género y Acción. Maestra Alicia, muy buenos días. Por supuesto, saludo con enorme gusto a la maestra Noemí Argüello Sosa, consejera electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Maestra Noemí, bienvenida. Muchas gracias por su apoyo. Tiene usted mi reconocimiento por ser una firme impulsora de estos ejercicios de reflexión para la acción. Por supuesto, saludo con efecto a quienes nos acompañan esta tarde a través de las redes sociales del YETAM y que permanentemente se muestran interesados en los temas del quehacer institucional. Antes de ceder el uso de la palabra a la moderadora de este evento, me atrevo a robarles unos minutos de su atención por la trascendencia del tema que nos ocupa. La violencia contra las mujeres y las niñas es uno de los más graves desafíos de nuestra época. A tal conclusión arribó el secretario general de las Naciones Unidas en su estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer. La violencia por razón de género es un problema social y político que históricamente se legitimó y consideró natural a partir de conceptualizar a las mujeres como inferiores al varón y como propiedad de los mismos. La violencia atraviesa y penetra todos los niveles de la sociedad, empezando por los modos de educación y socialización de las niñas y niños, hasta llegar, permíteme un pequeño problema técnico, hasta llegar a los discursos que circulan en los medios de comunicación y que tienen un rol importante en la construcción de sentidos sociales acerca de las mujeres. Esta violencia puede ser física, sexual o psicológica, y como la humillación, las amenazas, el control, los celos patológicos o desaprobación continua. Según un estudio de las Naciones Unidas, 1 de cada 3 mujeres padeció en algún momento de su vida maltrato, acoso, abuso, violación o cualquier otra manifestación de estas violencias. De acuerdo al mismo organismo internacional, las mujeres de entre 15 y 44 años tienen más riesgo de ser violadas o sufrir violencia doméstica que de padecer cáncer, contraer malaria o tener un accidente de tránsito. Por supuesto, la violencia contra la mujer no se restringe al ámbito conyugal, se manifiesta también en los ámbitos laborales o en el trato que a menudo reciben las mujeres por parte de las instituciones. Por ello, cuando hablamos de acciones para la prevención de la violencia, nos referimos a la urgente necesidad de erradicar un problema social a nivel mundial, a partir de su desnaturalización, pero sobre todo de su visibilización. En el ámbito político electoral, pese a los importantes avances, persisten cuestiones estructurales como la violencia política contra las mujeres en razón de género, que obstaculizan el ejercicio de sus derechos político-electorales y constituyen un reflejo
de la discriminación y los estereotipos de género. Las prácticas de este fenómeno, ahora más visibilizadas e intensificadas, tienen que ver en el ámbito político con renuncias manipuladas o forzadas de mujeres una vez electas, presión, bloqueo y obstaculización en el desempeño normal de sus tareas, prohibiciones al ejercicio de la libertad de expresión, difamaciones, calumnias o acoso a través de medios de comunicación. Y llegamos hasta las agresiones físicas e inclusive dominación económica. La tendencia de casos presentados ante las instancias responsables tristemente va en ascenso, razón por la que la coordinación interinstitucional en todos los ámbitos y en todos los niveles del Estado mexicano para la erradicación de este fenómeno es fundamental. Particularmente en el Instituto Electoral de Tamaulipas, estamos conscientes de que la participación de las mujeres en cargos públicos para la toma de decisiones favorece la elaboración de políticas y acciones en favor de la equidad de género. Es por ello que se ha venido generando un cambio estructural, progresivo y sostenible. Diversas acciones se han desarrollado, entre las que podemos destacar: elaboración de normatividad, con el firme impulso de las consejeras y los consejeros electorales. En los últimos meses hemos socializado con las representaciones partidistas el proyecto de reglamento de quejas y denuncias, en el cual estamos sentando las bases normativas para la tramitación, sustanciación y resolución de los procedimientos sancionatorios por violencia política contra las mujeres en razones de género, regulando la emisión de medidas cautelares, medidas de protección, de reparación, de no repetición y garantías, documento que en breve estaremos aprobando en el Pleno del Consejo General. Se impulsa desde la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación que preside la maestra Noemí, la campaña institucional permanente denominada Campaña Naranja, encaminada a prevenir la violencia política contra las mujeres en nuestra entidad. A instancia de la propia comisión, se ha creado un micrositio en donde las y los ciudadanos pueden consultar diversos materiales informativos sobre este tema. Además, el personal del instituto estamos en constante capacitación y además capacitamos a los actores políticos. Además, periódicamente en nuestras redes sociales difundimos infografías y otras tantas acciones que estamos por implementar y que atienden a la necesidad de combatir frontalmente la violencia política contra las mujeres en razón de género. La clave de la prevención de la violencia de género se encuentra, además, en la implementación de reformas legislativas y normativas, en reforzar una educación basada en la igualdad. La prevención debe comenzar en las primeras etapas de la vida, mediante la educación de las niñas y los niños que promueva relaciones de respeto y de igualdad. Debemos conseguir que en el hogar y en los espacios públicos sean más seguros para las mujeres y para las niñas. Debemos seguir impulsando la participación de las mujeres y su poder de decisión en el hogar, en la vida pública y en la política, porque solo de esta forma estaremos realmente apostando a la igualdad plena. Antes de ceder el uso de la voz a nuestra moderadora, permítame realizar una breve semblanza curricular. La maestra Noemí Argüello Sosa es candidata a doctora en educación por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta con una maestría en educación, es máster interdisciplinar en el estudio y prevención de la violencia de género por la Universidad de Salamanca, España, actualmente en curso. Tiene una especialidad en educación integral de la sexualidad por la Universidad Pedagógica Nacional. Licenciada en Derecho por la Universidad Tec Milenio y licenciada en Biología por el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. Desde 2012 es consejera electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas. Maestra Noemí, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Juan José Ramos Charre, presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas. Muchas gracias por la presentación. Gracias a quienes hoy nos honran con su presencia y nos permiten llevar a cabo estos 16 días de activismo. Muchas gracias a Aurora, a mis amigas Marimar, Aurora, Alice, en verdad, compañeras que comparten esta causa y reconocen la importancia de trabajar
para la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. Bien, como bien lo has comentado, presidente, bueno, has dado una amplia explicación de este fenómeno y esta problemática de la violencia en contra de las mujeres, y precisamente uno de los tipos de violencia es la violencia política. La violencia política en contra de las mujeres en razón de género, y que tiene este común denominador con todas las violencias en su origen. Las causas son las mismas, se ven incentivados este tipo de conductas que menoscaban, que anulan, que afectan la participación política de las mujeres en México y en todo el mundo. Y de ahí la importancia de abordar esta problemática, toda vez que los derechos político-electorales son la puerta de entrada. La puerta de entrada, su ejercicio es la puerta de entrada para poder influir en las políticas públicas que permitan garantizar el ejercicio del resto de los derechos humanos. Y eso es muy, pero muy importante, y en el Instituto Electoral de Tamaulipas reconocemos la importancia de esta obligación que tenemos como institución para ir trabajando poco a poco e ir transformando esta realidad y poder garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en condiciones de igualdad frente a todos los demás actores políticos. Y es por esto, bueno, pues, que sin más preámbulo, pues les comparto la dinámica de este foro, en donde hablaremos de las acciones para prevenir y atender desde diferentes ámbitos la violencia política contra las mujeres en razón de género. La dinámica será la siguiente: cada una de nuestras participantes, de nuestras expertas ponentes, tendrán de hasta 10 minutos para hacer una primera exposición, una segunda ronda para comentarios adicionales sobre las exposiciones que hayan hecho, de 3 a 5 minutos, y finalmente una ronda de preguntas para cada una de ellas, para poder avanzar en este análisis sobre las acciones para prevenir y atender la violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Bien, bueno, pues para iniciar, voy a presentar a la primera de nuestras ponentes en una breve semblanza. Así lo haremos con cada una de ellas, que yo sé que no les hace justicia a su larga trayectoria y a toda su formación, pero bueno, nos da una idea de el perfil y de toda su trayectoria. Bueno, para iniciar, nuestra primera ponente es la maestra, mi amiga la Aurora Aguilar Rodríguez. Ella es maestra de Administración Pública y Políticas Públicas y licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, maestrante en Violencia de Género por la Universidad de Salamanca, España. Tiene ya una trayectoria de 26 años de labor en la administración pública, donde destaca que ha fungido como delegada federal de SECOFI, delegada federal de Cedesol e ISSSTE en Tlaxcala, coordinadora general de delegaciones de Cedesol y contralora general de CONSA. Asimismo, fue diputada federal en la 63ª legislatura, siendo vicecoordinadora de su fracción parlamentaria y la primera mujer presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Actualmente, la maestra Aurora Aguilar Rodríguez es directora general del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género, CELIG, en la Honorable Cámara de Diputados. Bienvenida, querida Aurora, adelante. El micrófono está cerrado. Gracias. Noemí, muchísimas gracias. Es un enorme honor para mí compartir este foro con mujeres tan capacitadas, tan preparadas, que nos enseñan tanto y comenzar. Muchísimas gracias, presidente. Y yo quisiera compartirles, para hacer un rapidísimo recorrido por lo que significa la violencia política en razón de género, y cómo México es punta de lanza al respecto de esta conducta. La violencia política no es
solamente de las mexicanas, no solamente la sufren las mexicanas, la sufren en general todas las mujeres que participan en lo público. Y en México es de los poquitísimos países, junto con Bolivia, que ya tienen tipificado estas conductas y que además los órganos electorales la están sancionando. Yo quisiera que viéramos esta presentación que trae las generalidades, porque después mis compañeras van a darnos pues un repaso importantísimo en la parte ya de la práctica, pero esta es, digamos, la teoría. ¿Qué es esto de la violencia política? Acción u omisión incluida la tolerancia. Eso es fundamental entenderlo. Aquí no se vale ya cerrar los ojos y decir yo no lo hice, o sea, sí vi, sí me di cuenta, pero no lo hice. Bueno, si tú lo toleras, ojo a los organismos electorales, si tú toleras las conductas violentas en política contra las mujeres, también eres sujeto de sanción, basada en elementos de género. ¿Qué significa esto? Que un diputado puede decir qué hacen las mujeres. Eso pasa cuando las mujeres les dan una curula en vez de y la sacan de la cocina, ¿no? Como tuvimos a un diputado que acaba de hacer esa expresión hace un par de años. Que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, es decir, que quiera ella hacer su trabajo, una síndica procurador, por ejemplo, que quiera hacer una buena representación legal del ayuntamiento y que no quiera firmar un acta en donde se está dando cuenta que hay evidente corrupción, etcétera, y que le quiten, ya no la inviten a las sesiones de cabildo, que le quiten el voto, que inclusive hubo un caso en el que un alcalde le escribió al Congreso del Estado para pedir que destituyeran a la síndico procurador porque no le quiso firmar una cuenta que traía evidentes irregularidades que después resultaron en una denuncia penal, etcétera, pero a la síndico le quitaron su sueldo, le quitaron su teléfono, le quitaron su personal y, bueno, inclusive este alcalde le escribió al Congreso para que la destituyera al Congreso, cuando ella había sido tan electa como él. Ese tipo de conductas de lo que estamos hablando. La toma de decisiones, por supuesto, el libre desarrollo de la función pública y la libertad de organización, así como acceso y ejercicio a las prerrogativas de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos. No voy a ahondar en esto, pero sí solamente decir que dentro de la tipificación vienen ya conductas que se sancionan con pena de 4 a 6 años de prisión y 200 a 300 días de multa. Es decir, no son sanciones menores lo que contemplan la regulación. Aquí están las conductas que se tipifican justo para este castigo. También tenemos no solamente estas, tenemos aquí otras sanciones que van de 2 a 4 años de prisión y de 100 a 200 días de multa. Por ejemplo, publicar o divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer que no tenga relación con su vida pública. Es decir, a las mujeres que participan en política, una de las conductas que más sufren, que son más recurrentes, es señalarles su virtud o su honradez como mujeres. Y entonces se les señala por si han tenido 1 o 2 parejas o 3 parejas o andan con no sé quién, se les lastima en su honor, se atenta contra la dignidad de sus hijos, y esa es una de las razones que más detienen a las mujeres de participar en política. Dicen, yo no quiero al rato salir en internet, ¿verdad? Y que me saquen, pues que mi hijo hizo esto, o que me digan que atenten contra mi dignidad como persona porque lo van a leer mis hijos. Eso es algo que a las mujeres nos pesa, nos duele mucho. Entonces, esta conducta ya está aquí tipificada y se sanciona hasta con 100 a 200 días de multa. Como ya tiene una sanción legal, entonces las plataformas de redes sociales tienen obligación de dar información. Aquí no aplica la confidencialidad. Hay otras conductas que llevan de 1 a 2 años de prisión y 50 a 100 días de multa, como por ejemplo discriminar a una mujer embarazada con la finalidad de evitar el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Quien dice, pero si tú estás embarazada, vete a tu casa, ¿qué haces aquí? Ve a parir, mantén a tu chamaco, etcétera. No te andes metiendo en lo público. Bueno, eso es ya sancionado, ya se considera como una conducta a sancionar. O impedir a una mujer su derecho a voz y a voto. Ni les digo, pero
Hay un senador en funciones que alguna vez yo le escuché decir, pues yo sí estoy de acuerdo que a las mujeres les den voto, pero no voz. Bromitas como esas hoy ya se sancionan. Entonces es que para los hombres políticos va a ser todo un aprendizaje. Cuando se comienza a hablar en México de violencia política? A partir del año 2010. Tenemos 10 años las mujeres diciendo estas son conductas recurrentes en contra de las mujeres. Se comenzó en Bolivia y después Lucero Saldaña, actual diputada federal en el 2012 del grupo parlamentario del PRI, presentó la primera iniciativa legislativa sobre violencia política en razón de género. La senadora, en ese entonces senadora, que presentó la iniciativa, Lucero, su iniciativa fue dictaminada y desechada por el Pleno porque reformaba el otrora COFIPE, abrogado en el 2013. En 14, la senadora presentó la primera iniciativa para reformar la Ley General sobre procedimientos electorales en esta misma materia. La violencia política contra las mujeres en razón de género es un problema público que escapa de la simple descripción de anécdotas aisladas. Hubo una candidata a gobernadora que su contrincante puso mantas en un puente diciendo las mujeres detrás de la puerta y cargadas como las escopetas, no en palacio. Ese tipo de cosas fueron recurrentes y por eso se insistió en que se tipificaran las conductas, pero Lucero Saldaña, hay que reconocerlo, ella fue la primera que lo hizo. Y bueno, estos son los lineamientos para partidos políticos en materia de violencia política de género. No voy a platicar aquí de ellos porque pues, finalmente estamos platicando con el órgano electoral de Tamaulipas, pero me voy a detener solamente en el 3 de 3 de violencia, aspirantes a una candidatura que no estén condenados o sancionados por violencia familiar y o doméstica, delitos sexuales y que no sea deudor alimentario. Esto es fundamental porque cuando queremos que lo público se llene de los mejores valores de la humanidad, pues necesitamos poner a las personas que tengan esos valores y los ejerzan. No podemos poner a una persona que quiere llevar los destinos de la patria al frente de un gobierno o de un espacio de lo público cuando a sus hijos les niega el pan en su mesa. Algunos ejemplos clarísimos de violencia política. Mira, Carol Arriaga, secretaria nacional de Mujeres de Morena. Dice ella, es la primera vez que milito en un partido. Mi carrera política inició como simpatizante del movimiento en 2006. En la medida que he crecido políticamente, la violencia ha incrementado. En una sesión del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, intervenía entre interrupciones y burlas. Lo más agresivo es que cuando presentó una inconformidad para defender la selección adecuada de perfiles, no violentos, no deudores alimentarios, se molestaron los señores. En otra sesión, le hice saber a un integrante del comité que era notorio cómo le molestaban mis posturas. Y la respuesta de su compañero de partido fue, tus formas no me molestan, me encantan, me quiero acostar contigo. Esa conducta es recurrente, no es una broma, no lo aceptamos las mujeres como algo gracioso. Los galancetes se ven muy mal y ahora también pueden ser sancionados por esa conducta. Las declaraciones del diputado Fernando Noroña en contra de la diputada Adriana Dávila, perdón que lo repita porque la palabra es altisonante, pero el diputado así lo dijo y así está la investigación, análisis y sanción, que fue la próxima vez que abra la boca la diputada me avisan para ponerle una chinga. Y como estas expresiones, pues tenemos muchísimas, ¿no? Diputados que han dicho, antes de legislar aborto, tendrían que dejar de abrir las piernas, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Entonces, este tipo de conductas son las que tenemos como recurrentes y que dieron pie a que las legisladoras de la legislatura de la paridad, que es esta, la 64, pusieran manos a la obra, tipificaran las conductas y hoy toca a las comisiones de quejas de los institutos electorales, que son en este caso Tamaulipas, pues asumir esa legislación y además complementarla con los lineamientos que cada estado va generando. Ese es, digamos, el panorama general de las reformas que se dieron a más de 30 y tantos ordenamientos legales para poder llegar a la tipificación de estas conductas y hay que ser enfáticos en esto. México es uno de los países más avanzados, si no el más avanzado, en términos de modificaciones a estructuras legales para defender los derechos humanos de las mujeres en general y particularmente los de las mujeres políticas para poder ejercer su cargo. Muchas gracias, Noemí.
Muchas gracias, maestra Aurora. Creo que nos ha quedado muy claro. Ha sido muy didáctica y muy amena tu presentación. Si bien es cierto, esta tipificación ha sido un gran paso, es un parteaguas en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Como bien lo menciona, solo Bolivia y México lo tienen tipificado y eso sí es clave para el impulso de los derechos políticos electorales. Ahora sí, a los institutos locales nos toca recibir, y si bien es cierto, nos toca recibir las quejas, y si bien es cierto, recibimos todo tipo de quejas, incluyendo las de violencia política, tenemos esta atribución. El Instituto Electoral de Tamaulipas es uno de los 4 institutos en todo el país que, además de recibir las quejas y sustanciarlas, las resuelve. Y en caso de que la resolución sea impugnada, entonces sí pasa al tribunal local. Esa es nuestra situación. Ahora, este procedimiento especial sancionador tiene un aspecto o un tinte distinto, porque la carga de la prueba se revierte al agresor con el simple hecho de que la mujer llegue y presente su denuncia y haga una relatoría de los hechos, y en ese sentido esto tiene pues un enfoque más garantista en este caso para la víctima. Pero otro aspecto muy importante es que una vez que hay una resolución, que llegue a los tribunales y que se resuelva con perspectiva de género. Y yo creo que sobre eso obviamente nos hablará la magistrada María del Mar Salafranca Pérez. Querida María del Mar, muchas gracias, bienvenida. Me voy a permitir hacer una breve semblanza curricular de María del Mar Salafranca Pérez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, licenciada en Ciencias Políticas de Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Administración Pública y Políticas Públicas por el TEC de Monterrey, con especialidad en Microfinanzas por la Universidad de Harvard. Es maestrante en Prevención de Violencia de Género por la Universidad de Salamanca, España. Ha dedicado su vida al servicio público con una carrera judicial al interior de los tribunales agrarios desde hace 25 años. En abril de 2016 fue designada magistrada unitaria agraria, actualmente adscrita al Distrito 39, con sede en Mazatlán, Sinaloa. Es actualmente, además, coordinadora del Comité de Igualdad de los Tribunales Agrarios desde julio de 2018. Bienvenida, adelante, maestra María del Mar Salafranca Pérez. Noemí, muchas gracias por tu presentación, gracias por tu invitación. Por supuesto, agradezco y saludo con especial cariño al consejero presidente Juan Ramos Charre, y a mis compañeras Aurora y Alice. Es un placer estar y compartir el día de hoy con ustedes este foro. Bueno, vamos a ver, yo les hice una pequeña presentación. Como tengo 2 participaciones, vamos a ver, porque siento, como dice Aurora, me regañan si no las pongo así. Vamos a ver, el tema se llama Acciones para prevenir y atender la violencia política por razón de género. Ya Aurora nos comentó algunas cosas que yo tenía también planeada para platicarles, ¿no? Pero vamos a ver qué pasaba antes de la reforma. Creo que es importante conocer el tránsito de cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Antes había un protocolo para la atención de la violencia política en contra de las mujeres en razón de género, y tenía una finalidad esencial, que era detectar los casos en que las agresiones estaban específicamente orientadas en contra de las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Y esto representaba violencia en términos simbólicos, ¿no? Basada siempre en estereotipos y roles de géneros. Y había un especial énfasis en revisar con lupa las expresiones o los actos dirigidos a denostar todo lo que implicaba lo femenino, ¿no? El ataque a los roles que normalmente se asignan a las mujeres. Entonces, es decir, no solamente que estuvieran presentes un actor político mujer, sino todos recordamos cuando Madrazo le decía a la vestida, ¿no? Y mariquita. Entonces, todo esto es denostar lo femenino, y también son acciones en las que se tiene que considerar que esto es una violencia política porque se denosta lo femenino, ¿no? Identificar los casos en los que las expresiones o los actos o cualquier tipo de manifestación violenta ocasiona un impacto diferenciado en las mujeres frente a lo que provocan los hombres, y esto causa una afectación desproporcionada por su condición de mujer. Entonces, este protocolo comparte aguas que nos ayudó a empezar a identificar estas violencias. Y después están las jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2 en particular, la 48/2016, que esa
nos dejó como herencia que, de conformidad con el principio pro persona, ¿no? Que es decir, la interpretación más amplia que se le debe dar a un derecho, se debe de tomar en cuenta el derecho a la igualdad entre el hombre y de la mujer, y en este ejercicio también debe de considerarse los derechos políticos y electorales para combatir la violencia política en contra de las mujeres, y que es una obligación del Estado mexicano, en el ámbito de sus competencias, actuar con diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible afectación de los derechos. Por la otra parte está la jurisprudencia 21/2018, en donde dice y nos aporta, número 1, que la expresión o acto que sucede en el marco de ejercicio de los derechos políticos electorales o bien en el ejercicio de un cargo público puede ser violencia para la mujer. También que sea cometido por el Estado, por sus agentes o por sus superiores jerárquicos, sus colegas de trabajo, los partidos políticos o los representantes de los mismos. El acto de violencia puede ser simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y psicológico, y que este acto tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres. También que estuviera basado en elementos de género, es decir, que haya sido dirigido a una mujer por ser mujer, que tuviera un impacto diferenciado entre las mujeres y que las afectara desproporcionadamente. Entonces, se llevaron a cabo diferentes reformas hacia la igualdad. El primero fue la inclusión del principio de paridad el 10 de febrero de 2014, publicándose en el Diario Oficial la reforma constitucional que obliga a que las postulaciones de las legisladoras federales y locales sean hechas por partidos políticos de forma paritaria. Después está la paridad en todo, ¿no? La ley llamada SIC, del 6 de junio de 2019, donde se decretan las reformas a los artículos 2, 4, 35, 52, 5, 56, 94 y 115 de la Constitución en materia de paridad de género. Y después están las medidas para sancionar la violencia política de género, que es de este año, el 13 de abril, y se reforman diversas leyes, entre ellas se generan reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Sistemas de Medios de Información en materia electoral, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en materia de delitos electorales. ¿Qué nos aporta la reforma, esta reforma? Bueno, establece una definición de violencia política, que ya nos dijo Aurora, refiere las formas en que puede perpetrarse la violencia, que también las refirió de alguna forma, asigna al Instituto Nacional Electoral el promover la cultura de la no violencia en el marco de ejercicio de los derechos políticos y electorales, incorpora la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones para las precampañas y las campañas electorales, tanto en radio como en televisión, y las noticias que se difundan dentro de los procesos electorales, y sanciona las conductas que constituyan la violencia política. También determina que la Fiscalía General de la República debe crear la base estadística nacional de violencia de género. Esto es muy importante para no tener de manera reiterada violentadores o a gente que ya llevó a cabo esta conducta, porque bien se sabe que es una conducta que es reiterativa, ¿no? También establece que la paridad de género sea igual entre hombres y mujeres, siendo la asignación de 50% mujeres, 50% hombres, y tanto en cargos de elección popular como en nombramientos de cargo por designación. Y establece que la integración de las presidencias municipales, concejalías, regidurías y sindicaturas debe conformarse garantizando el principio de paridad de género. Crea la Comisión de Paridad y Igualdad de Género del Consejo General del INE y identifica conductas punibles. Sé, como dijo Aurora, que a lo mejor esto es un poco reiterativo para quienes trabajan en el instituto, pero también sé que nos ven muchas personas que les interesa y que esto sirve a manera de capacitación, el saber qué es la violencia de género y cómo esta tiene un impacto directo. Entonces, por eso hago esta reflexión, ¿no? También faculta a la Dirección Ejecutiva de la Capacitación Electoral a realizar campañas de información para la prevención y erradicación de violencia política en razón de género, que esta es una de las cosas que estamos haciendo, capacitar al personal que labora en el instituto y a los organismos públicos locales e integrantes de las mesas directivas de las casillas para prevenir y erradicar la violencia política, ¿no? En caso de las diputaciones, de las 5 listas de circunscripción electoral, al menos 2 deben de estar encabezadas por fórmulas de un mismo género y tienen que alternarse en cada periodo electivo para que, en tratándose de las senadurías, ¿no? Y la lista debe encabezarse alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. La asignación de las diputaciones y las senadurías se debe garantizar el principio de paridad de género y dispone las diversas conductas que constituyan una infracción por parte de los sujetos, que ahorita las vamos a ver, y la obligación de los partidos políticos de sancionar por medio de mecanismos y procedimientos internos todo acto relacionado con la violencia política de género. Entonces, busca transversalmente el eliminar todo tipo de
violencia, ¿no? Ya nos dijo claramente Aurora, ¿no? Pero reiteramos que la violencia política en contra de las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones, eso es muy importante, tanto en la esfera pública como en la privada, que busquen o tengan por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos político-electorales de una o de varias mujeres, el acceso al ejercicio de tu cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización o bien el acceso y ejercicio de las prerrogativas cuando se trate de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. ¿Y cuáles son los elementos fundamentales? Bueno, impacta 5 leyes generales, que ya las vimos, y a 3 orgánicas, y eso significa que aborda el tema transversalmente y fundamentalmente se ocupa de garantizar la plena participación de las mujeres en aspectos públicos en un ambiente libre de violencia en su contra por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Ya quedamos que estas modificaciones convierten a México el segundo país de América Latina después de Bolivia, tiene una legislación de este tipo, y que en términos, está fundado en términos de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la CEDAW y también de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belén-Topana, en donde se establece que las mujeres tienen el derecho al acceso igualitario de las funciones públicas de su país y participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones, ¿no? ¿Para qué sirve visibilizar la violencia de género? Bueno, sirve para erradicar estas conductas discriminatorias y opresivas en contra de las mujeres, frenar el ejercicio de sus derechos políticos, no desestimular su participación en procesos electorales, generar acciones afirmativas para la nominación de candidaturas y dejar atrás pautas de comportamiento social muy arraigadas, de las que ya nos hablaba Aurora, ¿no? Que limitan su desempeño como candidatas y como funcionarias. No tiene nada que ver, nunca se va a poner en entredicho si el papá, si un hombre es un buen papá, si es político, y en cambio sí, la política, ¿dónde dejó a sus hijos, no? O nunca vamos a hablar de cómo está vestido el hombre y sí, porque la mujer trae un escote, ¿no? O con quién está casada, o qué estudió, ¿no? Entonces, evitar este tipo de descalificaciones y evitar exigir, esto es muy importante, sobre calificaciones o pruebas de capacidades. Parece que las mujeres todo el tiempo estamos sujetas a este escrutinio, en el cual si verdaderamente somos buenas o porque se nos da ese puesto, si es porque tenemos algún tipo de relación con alguien o porque tenemos simplemente esa cuota de género que tiene, ¿no? ¿Quién ejerce la violencia política? Bueno, las generan tanto agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatos, candidatos y medios de comunicación, muy importante, o particulares. ¿Cómo se ejerce? Bueno, se ejerce a través de la descalificación, la ridiculización, las bromas hirientes, que ya nos platicó también de ellas Aurora, y hay que ponerle un alto en todo momento, la restricción del uso de la palabra, las agresiones verbales, la descalificación de sus aportaciones, el hostigamiento, la coacción, la obstaculización de su trabajo, los ataques físicos y psicológicos, el acoso y el hostigamiento sexual, las amenazas, la intimidación, la difamación, opresión para que renuncie a un cargo o una candidatura, así como cualquier tipo de discriminación y menoscabo de la autoridad de las mujeres políticas. Eso sucede en todos los ámbitos. Siempre que una mujer ejerce su cargo, existe de manera recurrente este menoscabo y esta discriminación. A mí en lo particular sucede en mi propia materia. Nosotros tenemos una materia oral y dentro de la propia audiencia muchísimas veces los justiciables me dicen, señorita, ¿y dónde está el magistrado? No, es la magistrada, soy yo, ¿no? O como muchas veces sucede, ¿no? Si el magistrado es hombre y le dices señor magistrado, es como una forma de empoderamiento y de recalcar que él tiene todas estas atribuciones, ¿no? En cambio, si a mí me dicen señorita magistrada, es como para denostar, ¿no? O sea, ponerlo como en minimizar. ¿Cómo se hace la tipificación de las conductas punibles? Bueno, se tipifica una serie de delitos de violencia política contra la mujer en razón de género que pueden ser llevados a cabo por sí o por interposición de persona, y destaca la publicación o la divulgación de imágenes, mensajes o información privada de una mujer que no tenga relación con su vida pública, utilizando estereotipos de género que limiten o menoscaben el ejercicio de derechos políticos y electorales. Que se limite o se niegue que una mujer reciba la remuneración por el desempeño de sus funciones, empleo, cargo o comisión, ahora nos dio un ejemplo de ello, y que se proporcione información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas o jurisdiccionales en materia electoral, con la finalidad de impedir el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Las penas ya también nos las contó ella, que van de 1 a 6 años de prisión y de 500 a 300 días de multa. Pero a mí me interesa más el decir cómo también puede perder el registro un partido político para promover, por haber promovido o auspiciado actos que traduzcan la violencia política en contra de las mujeres, y también una persona que aspira a una candidatura o que ya la posea puede perder esa calidad y no participar en la elección en la que pretendía contender, y estas son otras de las sanciones aparte de las, ¿no?
En el ámbito administrativo y electoral, se faculta al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales de las entidades federativas para iniciar los procedimientos sancionadores de los que ya nos hablaba Noemí, ¿no? Y lo que se busca son medidas de reparación integral, ¿no? Una indemnización para la víctima, la restitución en el cargo en caso de que hubiera sido obligada a renunciar por motivos de violencia, una disputa pública y las medidas de no repetición. En los casos de los partidos políticos, se prevé la obligación de incluir mecanismos de sanción aplicables a quienes ejerzan violencia política contra las mujeres en razón de género y para garantizar la prevención, atención y sanción de estas conductas. Hago un especial hincapié en la parte que habla de las mujeres indígenas, toda vez que pues, yo tengo esta estrecha vinculación con las mujeres rurales, y la reforma considera como violencia la restricción de los derechos de las mujeres, también con base en la aplicación de las tradiciones o costumbres o sistemas normativos internos o propios que sean violatorios de los derechos humanos. Si bien es cierto, el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que debemos de preservar las culturas y que somos una nación pluricultural, eso es cierto, sin embargo, no menos cierto resulta que no podemos basarnos o seguir fomentando o permitiendo ningún tipo de violencia con base en estas tradiciones o costumbres, ¿no? Y establece que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir en los municipios a sus representantes y autoridades, estos con el objeto de fortalecer la participación y representación política de acuerdo a sus tradiciones, pero también debe de garantizar la participación de hombres y mujeres en condiciones de igualdad. Por supuesto que se considera con mayor gravedad los delitos de violencia en contra de las mujeres en razón de género cuando sean cometidos en contra de mujeres indígenas. Esto es una arma poderosa y se incluye por primera vez a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el Sistema Nacional de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las mujeres. Hablando de los procedimientos especiales sancionadores, antes de que platique en mi segunda intervención acerca de una sentencia al respecto, es interesante saber que lo hicieron muy sencillo, rápido y accesible, que para su inicio, sustanciación y resolución solo se requiere de la presentación de la queja o de la denuncia, que el acuerdo de decisión se dicta en un plazo de 24 horas junto con la orden de emplazamiento en una audiencia. La audiencia se celebra dentro de las 48 horas siguientes a su notificación y el proyecto de resolución se elabora dentro de las 48 horas posteriores. Esto es un proceso sumarísimo y esto genera que se define con mayor serenidad posible la licitud o ilicitud de las conductas que son objeto de queja, para que en este caso constituyan, en el caso que se constituya la violencia política en razón de género, debe de conocerse y resolverse a la brevedad, porque ponen en riesgo la integridad o incluso la vida de la víctima, y de ahí que la vía elegida sea la idónea para este tipo de procesos, ¿no? Pero ¿es efectivo? Sí. Sí lo es, porque cumple con los estándares del recurso efectivo que se refiere al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es eficaz porque mediante su sustanciación y resolución se obtiene la prevención como medidas cautelares o la sanción de las conductas ilícitas que son su objeto. Existe la posibilidad real y sencilla de promoverlo, que se tramite conforme a las reglas de debido proceso, y es útil para decidir si existió una violación de derechos, en este caso si existió violencia política en razón de género, y que proporciona en su caso una reparación. También es importante que sea respeto en un razonable. La función de las medidas tutelares y cautelares generan específicas reparaciones integrales, como la investigación de los hechos denunciados, la restitución de los derechos y las bienes y libertades, la rehabilitación física, psicológica o social y la satisfacción mediante actos de beneficio de las víctimas, así como la indemnización compensatoria por daño material e inmaterial. ¿Cuál es el impacto que tiene toda esta reforma? Bueno, el reconocimiento de la violencia política en razón de género como una infracción electoral y su sujeción al procedimiento especial sancionador. Es decir, parecería que es la violencia más sutil, es una violencia que a lo mejor no genera para muchas personas desde su apreciación un impacto tan fuerte. Sin embargo, sí, toda la violencia los lacera, toda la violencia es impermisible y toda la violencia debe de visibilizarse. Lo que más importa de esta ley es que no, y de todas estas reformas es que busca la no repetición, que las medidas adoptadas aseguren que la violación no volverá a presentarse, por lo menos no bajo los mismos elementos, es decir, el mismo agresor, la misma acción infractora y el mismo daño sobre la víctima identificada. En México, lo que más me gusta de todo esto sobre lo que estamos platicando es que mandamos un mensaje poderoso, es que no toleramos la violencia política en contra de las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones, por lo que rechazamos tajantemente los comportamientos que la reproduzcan y quienes así actúen enfrentarán las consecuencias. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada María del Mar Salafranca Pérez, muy interesante. Es importante, bueno, obviamente tomar en cuenta la importancia de juzgar con perspectiva de género, como bien lo han mencionado, y tomar en cuenta
la relevancia que tiene el analizar y atender estas denuncias y estos procedimientos para la defensa de los derechos político-electorales con la mayor celeridad y protección a las víctimas, básicamente. Bien, pues muchísimas gracias. Sin embargo, pues como bien lo mencionan, hay muchísimos factores, como lo mencionaba hace un momento la magistrada María del Mar, o muchísimas conductas, hay muchas conductas, lamentablemente, de violencia de género en diferentes ámbitos. Y pues una especialista en el ámbito de las comunicaciones es nuestra amiga la maestra Alice Rodríguez de Resilio Consultores. Alice, si me permiten, voy a hacer una breve reseña curricular de la trayectoria de la maestra Alice. Ella es psicóloga clínica por la Universidad Latinoamericana, licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, es maestra en Derecho Administrativo y Tributario por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente cursa el máster interdisciplinar en el estudio y prevención de la violencia de género en la Universidad de Salamanca. Cuenta además con diplomados en Derechos Humanos de la Mujer, Educación para la Paz y Derechos Humanos y diversos cursos en la materia de género. Además, la maestra Alicia Rodríguez Arce cuenta con experiencia profesional en la implementación de la normatividad con perspectiva de género en diversas organizaciones, la impartición de cursos en la materia, así como cuenta con más de 15 años que se ha desempeñado en puestos directivos de la Administración Pública Federal, líder en 2017-2019 del compromiso He4She en el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, participando adicionalmente en su proceso de certificación de la norma mexicana NMX-R-025, es la norma 025 en igualdad laboral y no discriminación, por cierto, una norma que estamos iniciando en la implementación en el instituto, conductora del programa de radio Género y Acción, que se transmite por Caldero Radio. Socia fundadora de Resilio Consultores, SC, en donde se desempeña como psicoterapeuta y abogada, asesorando tanto personas físicas como instituciones públicas y privadas en la estrategia e implementación de políticas internas en materia de equidad de género, igualdad laboral y no discriminación. Bienvenida, maestra Alice Rodríguez. Adelante. Muchas gracias, de verdad, por la invitación. Noemí, Juan, de verdad, muchas gracias. Un honor compartir también con mis compañeras, con Aurora, con Marimar, de verdad, desde una visión multidisciplinaria también, desde nuestra experiencia. Y bueno, mi participación no será la excepción, hablando de la experiencia y hablando de lo multidisciplinario a partir justamente del género. Y me voy a permitir compartir una brevísima, ¿ahí se ve? Sí, ok, perfecto. Justamente presentación. Si estamos hablando precisamente de la violencia política contra las mujeres en razón de género, pues cabe justamente cuestionarnos acerca de las razones del por qué es importante la prevención en temas relacionados con género, por qué es importante el poder definir que este tema de hoy, en cuestión de prevención, tenemos que hablar justamente a partir de aquello que transgeneracionalmente hablando, pues ha afectado diversas áreas dentro del esquema de las mujeres y la política no es la excepción. A lo largo de estas posturas de mis compañeras, de sus experiencias, pues estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Todo lo que a nosotras cuando hemos estado dentro de aspectos de alguna manera políticos, también nos ha afectado. En lo particular, como bien lo mencionó Noemí, yo tuve la fortuna de participar muchísimos años en la Administración Pública Federal, desempeñando cargos directivos y también teniendo varios contactos con gente del Congreso de la Unión. Entonces, bueno, pues ahí te das dando cuenta realmente de que la violencia política contra las mujeres en razón de género, si bien es cierto, se empata mucho también hacia el tema de estereotipo, de roles de género, de atributos por cuestiones de género,
y pareciera que son los hombres versus las mujeres, pero la realidad es que la misma norma te estipula que es cualquier persona. Y cualquier persona es cualquiera. No necesariamente hablando de género, estamos hablando del tema de hombres versus mujeres. Es una realidad que existe la violencia intragénero. Es una realidad que también entre nosotras mujeres afectamos a otras mujeres desde el punto de vista en esta materia políticamente hablando. Pero justamente es ahí donde buscar las razones, el buscar el por qué, para poder prevenir, para poder hablar de una mejor estrategia en la implementación de políticas públicas. Ya lo decía Aurora, tenemos una gran oportunidad desde el punto de vista legal, desde el punto de vista normativo en México. Sin embargo, muchas veces la política pública no empata con la normatividad y no empata en temas de género porque no nos vamos un poco hacia atrás. Un poco hacia atrás es el origen de estas diferencias. Y el origen de estas diferencias no va a detenerse hasta en tanto nuevas generaciones no hablemos desde lo interseccional, desde la educación como el eje central para evitar perpetuar estas desigualdades. Desde la infancia, niños y niñas somos diferentes por naturaleza, porque biológicamente hablando, nos ha impuesto una sociedad que hay diferencias. Por eso, las razones del día de hoy, al hablar de la violencia política en razón de género, es justamente porque hay una importancia de destacar que es en razón de género, porque existe la violencia, porque existe la violencia política cuando estamos hablando hacia la ciudadanía, pero ¿qué pasa cuando realmente es por un tema en donde las mujeres hoy en día pues seguimos perpetuando esas desigualdades y no se rompen y siguen permeando? Entonces empecemos por identificar para poder cambiar, para poder prevenir al interior de las instituciones, al interior de los partidos políticos, justamente a partir de estas diferencias que se siguen perpetuando por estereotipos de género, por roles de género, por todos estos atributos que a las mujeres se nos ha dado. Este ejemplo que se ponía, ¿no? De las mujeres en la esquina, cual escopetas bien cargadas, por supuesto, pues sigue permeando el machismo. Recordemos que el aspecto sociocultural es importante, porque todavía hoy en día en diversos estados de la República donde es muy marcado el machismo, no importa si políticamente hablando esto ya está definido, esto ya está sancionado. Pareciera que no importa, pareciera que no pasa nada, y sí pasa, porque cada vez es más el efecto de que estamos llamadas a ser partícipes también dentro de diferentes ángulos y de diferentes esferas. Sin embargo, recordemos las últimas elecciones, el gran nivel de violencia política que se generó en contra de las mujeres. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema real está en no distinguir justamente dónde tenemos que romper con esas desigualdades a partir de un aspecto social, a partir justamente de estereotipos y roles de género que diversos agentes socializadores nos han inculcado. Y pues justamente esta violencia, bueno, pues parte desde el sexismo mismo, desde las diferencias sexuales, donde se ejerce un acto de poder. Nuevamente, recordemos que esto es violencia política en razón de género y tenemos este elemento al igual que en el caso de la violencia de género, donde nuestra normatividad en ningún momento dice que es específicamente entre un hombre y una mujer. Se le puede dar la interpretación académica. Sin embargo, es muy importante resaltarlo, porque en este caso en particular del aspecto político, también puede darse la violencia intragénero, donde hay sumisión de la mujer, de donde hay afectaciones físicas, económicas, psicológicas, entre otras. ¿Por qué hablarlo desde esta engranaje? Porque estos son los elementos de la violencia. Porque no podemos advertir solamente de que, bueno, pues a la diputada o al senador o a la senadora o a la regidora o a la síndica tuvo la afectación de la violencia y hasta ahí se quedó. ¿A quién le interesa realmente hablar del aspecto psicológico, del aspecto de la afectación que a mí como mujer me genera este tipo de violencia? ¿A cuántas no han matado y afectan considerablemente a su esquema familiar?
¿A quién le importa realmente velar respecto de la protección y la contención de las mujeres que sufren violencia política en razón de género desde el aspecto justamente psicológico, desde esa postura en donde me va a generar tal afectación que probablemente ya no quiera lanzarme un nuevo cargo y ya no quiera seguir y me voy a bajar? ¿Cuántas mujeres han tenido que ir a vivir a otro estado o peor aún a otro país justamente? Entonces, estos tipos de abuso que justamente trae la ley, trae la norma a colación cuando hablamos de política, porque todo es lo mismo, porque sigue permeando los mismos tipos de abuso o estrategias de coacción hacia la mujer. ¿Por qué? Porque me aíslan, porque me controlan, porque me intentan dominar y obviamente me genera una desvalorización. A lo mejor no soy tan buena para impulsar una ley, entonces mejor se la cedo al señor diputado o al señor senador, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha tenido que pasar para que una mujer llegue a tener cargos mucho más arriba, esos techos de cristal, esas comisiones en los congresos? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que una mujer, y no se queda solo ahí, cuántos hombres asesores trae, cuántos diputados me van a ir a exigir todavía más de lo que a un mismo diputado con el mismo cargo en la comisión puede exigírsele, ¿no? Y también puede haber este abuso económico. Recordemos que también forma parte del, probablemente no te destino el mismo presupuesto. Y también puedes tener una afectación porque eres mujer. Y también hay un abuso desde el punto de vista económico. Las amenazas, las intimidaciones. ¿A cuántas regidoras no mataron en las elecciones pasadas? Justamente estos abusos ambientales también, ¿no? Del decir, mi familia, mi propia familia. También estos chantajes de carácter emocional siguen permeando. No solo es violencia de género, es violencia hacia la mujer, en donde también existe esta manipulación en todos los niveles. Entonces recordemos de dónde parte justamente la necesidad de tan poco tiempo en realidad del haber puesto normatividad que proteja a las mujeres en materia política. Y justamente la violencia física y la violencia psicológica y todo tipo de violencia me va a generar una afectación de tipo emocional. Entonces, si quiero prevenir, tengo que buscar la manera en que también las mujeres tengamos habilidades intra e interpersonales para poder negociar, para poder advertir diversos escenarios dentro de la política, sin que imita yo el mismo machismo sobre el cual ha permeado, sin que tenga yo la obligación de comportarme de forma machista para poder llegar a un determinado puesto. Entonces necesito generar habilidades justamente a partir de la perspectiva de género. Entonces es muy importante, si yo quiero hablar de prevención de este tipo de violencia, tengo que empezar también por la capacitación tanto a las mujeres y evidentemente a los hombres, a las instituciones. ¿Cómo me afecta? Pues evidentemente me genera este aislamiento social. No todas las mujeres tenemos la misma resiliencia para poder enfrentar otro cargo, otra legislatura, otro posicionamiento e ir escalando. Recordemos que este aspecto también le llega a las funcionarias públicas, que no necesariamente tienen un cargo político públicamente hablando. También forma parte al interior de los niveles de servidores y servidoras públicas. ¿Cuánta violencia intragénero también existe dentro de la propia administración? Más de la que se imagina. Entonces eso me va a generar un bajo rendimiento social y laboral. ¿Qué pasa si durante mi mandato existen estas amenazas? Y si no hay una pronta resolución, ¿en dónde se distrae justamente mi labor como funcionaria? Entonces me va a generar también estas depresiones, miedos, ansiedades. Y termino normalizando estos patrones violentos de interacción. Y no importa, insisto, el tipo de violencia. La violencia política parte de este escenario y empiezo y sigo normalizando este patrón violento. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita justamente para prevenir de que podamos advertir que necesitamos capacitaciones, que necesitamos programas que anualmente estén midiendo el tipo de violencia,
que necesitamos muchísima más política pública con perspectiva de género, que oriente justamente desde un ámbito multidisciplinario. No solo es la norma, no solo es lo legal, también hay que ver hacia las familias, también hay que ver desde este tipo de impactos de qué derivados del estereotipo de género se deriva. Y finalmente, pues sí me gustaría abordar un tema sin sesgar, por supuesto, de que si se quiere prevenir, necesariamente tienes que abordar el aspecto de los hombres, desde dónde se quiere ver. Y justamente aquí es, ¿qué les tocaría a los hombres desde el punto de vista de la perspectiva de género? Y en todos los ámbitos, no solo el político, pues justamente el cuestionar esas masculinidades, esas diferentes masculinidades, las relaciones de poder, los privilegios, detectar lo tóxico, el combatir esos ambientes de silencio. Si no se rompe el silencio en torno al sexismo de esos esquemas laborales, llámese público-privado, pues no va a haber mayor movimiento, porque se va a seguir permeando el privilegio. Erradicar los estereotipos dañinos, esa hipersexualidad, y el analizar y detectar conductas para no incurrir en violencia, en casos de acoso, hostigamientos sexuales que también hemos comentado. Igual, me encantas, quiero acostarme contigo, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir abrirnos hacia el diálogo constructivo y el aprendizaje. Entonces, en conclusión, si hablamos de prevención, necesariamente tenemos que involucrarnos, tanto hombres como mujeres, a partir justamente de lo que es el género y a partir justamente de lo que es romper los esquemas de silencio y reconocer aquellos privilegios no merecidos. Muchísimas gracias y hasta aquí esta presentación. Muchas gracias, maestra Alice. Muchas gracias por hacer este análisis profundo de lo que es precisamente el género y las conductas, cómo están determinadas estos estereotipos y estos roles tradicionales de género que reconocemos como una construcción social, como unas normas establecidas desde el colectivo, desde la sociedad, y que tanto hombres como mujeres pues, hemos sido formados y formadas en este contexto pues, patriarcal, un contexto machista, y desde ahí mencionabas claramente la violencia intragénero, que está marcada tanto entre hombres como entre mujeres, está marcada pues por estos roles de género, ¿verdad? Y seguimos, y aquí tenemos una importante de todo lo que han mencionado tanto Aurora como María del Mar y como tú, Alice, importante mencionar que existen mujeres que se comportan con identidad femenina, pero también quienes se comportan con una identidad masculina, porque no les ha quedado otra opción más que asumir un rol masculino para poder sobrevivir en el ámbito político, hablando en el ámbito político, ¿verdad? Y entonces vemos, como por ahí comentan, ¿verdad? El ser mujer no implica que pienses como mujer, ¿sí? O que pienses en favor de esta igualdad, sino es más cómodo pensar que puedes incorporarte como un rol masculino, ¿no? Entonces asumimos estas conductas. En este sentido, me gustaría que comentáramos, como ya hablamos de esta reforma que se publicó el 13 de abril de 2020 sobre violencia política, donde se tipifica la violencia política en razón de género, es ahorita ya un delito en México, la importancia de la perspectiva de juzgar con perspectiva de género, la importancia de resolver los asuntos con perspectiva de género y cómo también los medios de comunicación pues reproducen estereotipos, estos roles, pero además generan violencia en la interacción entre las mujeres que están en la política y los mismos medios. No sé qué nos podrían comentar, si vamos a hacer una segunda ronda para hablar precisamente de todos estos temas. Iniciamos nuevamente en un tiempo de 3 a 5 minutos cada una de ustedes. Iniciamos primero, Aurora, si nos compartes tu opinión al respecto. Muchísimas gracias, Noemí. Pues yo creo que las tres presentaciones han sido complementarias. Me parece muy importante la presentación, por supuesto técnica de Marimar y la de servidora, pero la de Alice, que nos da el contexto
de la cultura, de cómo la cultura ha ido subordinando a las mujeres. Y yo quisiera rescatar un dato que recién el INEGI compartió. Las mujeres en el trabajo doméstico y de cuidados aportan más de 60,000 pesos al valor, digamos, si se monetizara el trabajo de las mujeres, se monetizaría en más de 60,000 pesos anuales a su hogar. En el caso de los hombres es menos de 2,000 pesos. ¿Qué significaría esto? Oye, es que ya no queremos tender las camas. No, sí las queremos tender. Pero el asunto es que mientras el trabajo doméstico no se entienda como valioso, no se entenderá como importante. Y si no es importante, quien lo realiza tampoco. Esa es una parte fundamental de donde nace la desigualdad moderna entre mujeres y hombres. Cuando a las mujeres se les sigue asignando la tarea del cuidado y del trabajo doméstico, cuando después de que ambos llegan de trabajar a la casa, ella tiene que poner la ropa, planchar los uniformes, hacer la cena, preparar el lonche del día siguiente, y él se sienta, abre una cervecita a ver la tele, ahí hay una desigualdad brutal, porque entonces el que tiene el poder de descansar frente a la otra persona, también tiene el poder de subordinarla. Tenemos que trabajar mucho las mujeres desde el ámbito de lo doméstico. Hacerle entender a nuestros hijos varones y a nuestras hijas mujeres, nuestros hijos hombres, nuestras hijas mujeres, que la responsabilidad tiene que ser igual. En el feminismo decimos iguales derechos, iguales oportunidades, iguales responsabilidades. Y el tema de las responsabilidades la gente lo entiende como responsabilidad en el trabajo de allá afuera. No, estamos hablando de responsabilidades en el trabajo de adentro, en el doméstico. Cuando un hombre tiende la cama, cuando un hombre lava los trastes, cuando un hombre plancha una camisa, y lo hace bien además, empieza a valorar el trabajo doméstico. Esa es una parte así de lo más profundo en donde podemos comenzar a prevenir y erradicar la violencia. Porque cuando trabajamos de manera igualitaria en términos de responsabilidades domésticas y de cuidado, eso se traslada a la vida pública. No lo vamos a hacer al revés. Me encantó el dato, digo, me sorprende horriblemente, pero me encanta el dato que nos presenta Alicia, en donde dice, oye, casi 86% de los hombres dicen, sí quiero cambiar en el ámbito profesional para modificar conductas sexistas. Sino más que solo 3 dicen, sí puedo cambiar. Imagínate nomás, o sea, andan por la vida diciendo, yo soy así, ¿y qué? O sea, no se puede. Tenemos que asumir, las mujeres también, nuestra parte para involucrar a nuestros hijos y a nuestras parejas en el trabajo de cuidados y en el trabajo doméstico. Y eso al final va a repercutir en lo público. Y otra cosa que yo dejaría aquí en la mesa para los señores, en buena onda, o sea, de veras, no necesitamos que anden por la vida diciéndonos, mi reina, preciosa, muñeca, bonita. No, gracias. Si lo hace mi pareja, si lo hace mi papá, si lo hace mi hermano, que tiene una relación afectiva conmigo, bienvenido. Qué maravilla que nos traten bonito, si no queremos que nos traten feo, que nos traten bonito. Pero si es mi compañero de trabajo, pues ahí me llamo Aurora y gracias por llamarme por mi nombre. Porque uno no anda por la vida agarrando a un subordinado, ¿verdad?, de frente, diciéndole, oiga, qué guapo se ve usted con esa corbata, póngasela más seguido. No hacemos eso. Las mujeres respetamos a nuestros compañeras y nuestros compañeros. Necesitamos lo mismo. Cuando el hombre se quite la obligación de demostrar su hombría, que además es una carga social terrible para los hombres, ¿eh? Tienen que demostrar su hombría todos los días. Y entonces lo buscan por canales a veces, pues, impropios. Cuando el hombre aprenda que no necesita demostrar su hombría para ser hombre, entonces probablemente comiencen a cambiar las cosas. Fíjense cómo lo abordo desde un punto de vista absolutamente alejado de lo político, pero al final del día las diputadas también en su momento reciben un mi reina o un bonita o un tú chula, no hables de eso. A mí me pasó en la Comisión de Hacienda que alguna vez yo pedí que fuera un subsecretario porque necesitábamos tratar un tema. Yo pedí la reunión, llegó el subsecretario y obviamente los señores empezaron a hablar del precio del petróleo y el precio del dólar y el fondo de estabilización y quién sabe cuánto. Y yo, es que yo tengo una iniciativa. Oigan, es que yo tengo una iniciativa.
Oigan, perdónenme, me permiten presentar mi iniciativa. Saben que al final el subsecretario se fue. Ya íbamos para la comisión para dictaminar ley de ingresos. Pues estamos hablando de cosas bien importantes, de trascendencia pública, digamos. Y el presidente de la comisión, en ese entonces presidente, me dijo, pues alcánzalo en el pasillo y dile. Pero ¿qué tal que yo hubiera sido hombre y hubiera tenido mi iniciativa y yo provoco la reunión? Pues obviamente yo hubiera abierto la reunión y hubiera presentado los temas y los demás hubieran dicho, wow, qué cosa más importante. Entonces, que nos callen, que nos invisibilicen, que no se tome en cuenta ni se dé importancia a nuestras posiciones públicas, también pasa por el trato igualitario. Hay que evitar que nos digan así y hay que evitar, los señores, tratar así a las compañeras de manera subordinada. Somos iguales en derechos, en responsabilidades y en responsabilidades. Gracias, Noemí. Gracias, Aurora, muy cierto. Muchos dicen la forma es fondo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas formas. María del Mar, tienes el uso de la voz. Adelante. Pues estoy de acuerdo con lo que dice Aurora en muchas cosas, en todo. Y yo creo que los hombres no quieren cambiar porque piensan que tendrían que copiar o imitar cosas que para nosotros son natas. ¿A qué me refiero? Ellos creen que nosotros nacimos sabiendo planchar o sabiendo cocinar, ¿no? Porque es muy recurrente que ellos digan, si yo supiera hacerlo, lo haría, ¿no? Claro que lo haría, pero como no sé, entonces no lo hago, pareciendo que nosotros nacimos sabiéndolo. Entonces, creo que es importante de construir esta idea y que sepamos que pues todos tenemos que aprender este rol de los cuidados y que nos pertenece. Pero bueno, yo prometí hablarles de juzgar con perspectiva de género. Y quiero decirles que esta es una categoría analítica que es obligatoria para quienes juzgamos. Es decir, no es una cuestión que nos tenga que solicitar las partes y no es a discreción si creemos que sería bueno hacerlo o no, sino que es un imperativo que mandata la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del protocolo para juzgar con perspectiva de género. Este data de 2013 y acaba de tener una actualización que fue puesta a la luz justo el 25 de noviembre, el Día Internacional para Erradicar la Violencia en contra de la Mujer. Y hay 6 pasos muy importantes. El primero, antes de entrar a ellos, es el que no simplemente porque una mujer forme parte de un proceso judicial implica que debe de juzgarse con perspectiva de género, sino lo que tiene que identificarse es un rol en el cual hay una desventaja y esta desventaja es en atención a que los estereotipos de género han permeado de manera constante dentro de la sociedad. Entonces, los juzgadores tenemos que, en primer lugar, identificar si existen situaciones de poder o por cuestiones de género que desequilibren esta relación entre actor y demandado. Por otra parte, el cuestionar los hechos y el valorar las pruebas desechando todo tipo de estereotipos, de roles de género, de perjuicios, para visibilizar las situaciones de desventaja provocadas por las condiciones de sexo o de género. En tercer lugar, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razón de género en caso de que las pruebas no sean suficientes para aclararlas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que hacemos como juzgadores es conocer la verdad. Y para conocer la verdad lo necesitamos a través de los medios probatorios. Y estos medios probatorios, si no son suficientes, no vamos a tener una visión estrecha para resolver. Entonces, por eso necesitamos adminicular, es como si fuera un rompecabezas donde necesitamos diferentes piececitas e irlas colocando hasta que logramos tener el panorama completo. El cuarto punto es que ya que se detectó una situación de desventaja por cuestiones de género, entonces hay que cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, es decir, vamos a evaluar el impacto que hay diferenciado de la solución propuesta, o sea, cómo tendría que resolver y si aplico la perspectiva de género, entonces cómo llegar a una solución que sea justa y que sea igualitaria de acuerdo con esta situación o con esta brecha de desigualdad que se generó por cuestiones de género. Entonces, esto es importantísimo porque las sentencias tienen un impacto en la vida de las personas, porque le van a cambiar la vida a alguien y entonces tiene que ser esta norma que en general tiene que ir individualizándose y llegar a quien le corresponde. El quinto punto es aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, en especial las niñas y los niños.
Y el 6 es evitar el lenguaje basado en estereotipos de género, prejuicios, y que debe de reemplazarse por un lenguaje incluyente. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque es la manera que tenemos de visibilizar. Las palabras tienen un poder, y este poder tiene que ser transmitido en esta fuerza empoderadora a favor de la mujer. Me pidió a mí que les hablara de un ejemplo, de una sentencia, y escogí precisamente la que el día de ayer se emitió en el expediente 22/2020, donde cual se demandó un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por una diputada federal del PRD, por la presidenta del PRD en Jalisco, por militantes del PAN y por la coordinadora de Hagamos. ¿Qué impugnaron del Consejo General del Instituto Electoral y la Participación Ciudadana en el Estado de Jalisco el acuerdo por el que se aprobaron los lineamientos para garantizar el principio de paridad y la implementación de las acciones afirmativas para la inclusión de personas indígenas y jóvenes en las candidaturas de municipios en el proceso electoral 2021. Bueno, ¿y qué resolvió? El Tribunal Electoral invalidó de forma parcial los lineamientos de paridad de género y determinó que cada partido debe postular por lo menos 5 hombres y 5 mujeres en los 10 municipios con mayor población en el estado, que son Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Puerto Vallarta, El Salto, Lagos de Moreno, Tepatitlán de Morelos y Zapotlán de Grande. Esto es importantísimo porque la implementación de los bloques de los municipios busca que en las poblaciones más altas haya la garantía de la paridad sustantiva y así poder seguir avanzando. ¿Qué consideró el tribunal? Bueno, emitió una acción afirmativa para que las carreras de las mujeres jaliscienses cuenten con más y mejores elementos para su desarrollo y que les asegure ser postuladas en las ciudades de mayor incidencia en el estado. Así se pueden incrementar de manera importante sus aspiraciones y utilizar estas herramientas de crecimiento, maximizando sus derechos de participación. También busca contribuir y apoyar al proceso de empoderamiento de las mujeres, así como la urgencia de equilibrar su participación en las distintas esferas de poder y de la toma de decisiones. Entonces, como conclusión, yo creo que ¿para qué sirve esto? ¿Por qué debemos identificar la violencia política? ¿De qué manera en el día a día nos sirve? Bueno, para derribar el techo de cristal, haciendo a un lado los límites y las barreras implícitas que no están visibles, que no son tangibles y que resultan difíciles traspasar y que nos impiden a las mujeres seguir ascendiendo en las carreras políticas y públicas. Pero no solamente eso, sino también derribar los techos de concreto. ¿Y esto cómo? Mediante las sentencias que les permitan superar las limitaciones autoimpuestas basadas en prejuicios y creencias sobre sus competencias y habilidades para contribuir en la política. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada María del Mar Salafranca. Sí, muy interesante. Efectivamente, son puntos clave. Has hecho listado de estos puntos clave que en verdad describen estos techos de cristal, básicamente, y bueno, los techos de cemento que tenemos por dentro las mujeres propio de este contexto en el que fuimos educadas, esos también tenemos que irlos atendiendo y en este sentido los medios de comunicación pues sí contribuyen por el gran impacto, sobre todo cuando hablamos de medios de comunicación masivos. Es muy relevante su trabajo para poder reproducir los estereotipos o deconstruirlos y de eliminarlos y poder construir una sociedad más igualitaria. El uso de la voz tienes, Alice, en este tema. Adelante. Muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, pues en esta etapa final, de mi parte, bueno, pues expusimos el tema desde una perspectiva netamente de género. Y bueno, pues recordar justamente que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, bueno, pues estipula diversidad de entornos, de contextos en los cuales se puede dar este tipo de violencia. Y no quisiera pasar de largo el tema de la importancia de los derechos humanos, de la importancia de que este tipo de violencia afecta a los derechos humanos de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en diversos procesos electorales, al desarrollo de su escena en la política pública, como militantes, como aspirantes, como candidatas, etcétera. Entonces, también debemos
hacernos conscientes a partir justamente del tema de los derechos humanos y del cómo es obligatorio para el Estado permear justamente para defender a partir de los derechos humanos, como bien lo ha señalado Marimar, Aurora, desde el juzgar con perspectiva de género, porque la obligación de facto es del Estado. Entonces, pensar en este tipo de acciones de prevención, pues necesariamente tienen que venir desde el interior, de nadie más. Primero desde el interior, porque si no vienen desde la política pública, ¿cómo vamos a permear hacia abajo? ¿Cómo pretendemos el cambiar desde los buenos consejos, desde aquellos códigos de ética donde son solo buenos consejos? Si no tengo mediciones, si no tengo métricas, si no tengo esa política pública que me permita poder identificar a partir de un plan nacional de desarrollo, a partir de las propias políticas internas de las instituciones, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Si no lo mido, no existe algo que yo pueda modificar. Entonces, a partir de los derechos humanos, a partir de la obligación per se del Estado mexicano para procurar justamente y poder erradicar la violencia política en contra de las mujeres en razón de género, pues precisamente necesitamos que existan acciones y medidas que se implementen a partir de programas dentro de las instituciones, que también lo había advertido, estos programas de manera anual o de determinado tiempo que nos permitan capacitarnos, que nos permitan también advertir toda la gama de diferentes agentes socializadores, como bien comentaste, Noemí. O sea, no solo es la sociedad en general, no, con nombre y apellido. O sea, también es la publicidad, también son los medios, también son otras áreas dentro del sector educativo, la misma familia, etcétera. O sea, de manera multifactorial, para que podamos advertir en dónde está el problema. Entonces, si yo empiezo a hacer programas anuales de trabajo, que me permitan capacitarme, que permitan promocionar y desarrollar el liderazgo de las mujeres dentro de la política, pues tengo que hacerlo con perspectiva de género, porque no todas las culturas dentro de México son iguales, porque no puedo exigirle lo mismo a una candidata en Ciudad de México que a una regidora en determinada zona de la sierra del estado de Guerrero. Entonces, por eso es importante que dentro de esos programas tenga yo también un informe anual justamente de qué actividades se están haciendo para prevenir, atender y erradicar este tipo de violencia desde la perspectiva de género. Tiene que haber alguien, un comité, el comité justamente de igualdad de género y no discriminación de los institutos, quienes velen por esas métricas, quienes puedan encender los focos rojos. Si eso no pasa, la prevención va a ser muy difícil. Y también tenemos que tener estos procedimientos internos para poder conocer, investigar y sancionar. Si no hay una sanción, de nada me sirvió, es letra muerta, porque entonces lo estoy tolerando. Y ese es el punto. Lo estoy tolerando si no sanciono. Entonces, todo acto relacionado con este tipo de violencia tiene que estar sancionado por los organismos y los órganos facultados para poderlo hacer. Entonces, en general, y cerrando mi participación, es justamente advertir derechos humanos, que se puedan implementar programas anuales, que se puedan medir y que se puedan sancionar justamente estas conductas y se pueda ver una mejora continua a partir de las fallas que se hayan identificado dentro de la misma normatividad, dentro de la misma política pública. Muchísimas gracias, Noemí, gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Alice, por tus comentarios muy interesante. Si bien es cierto, creo que has logrado hacer una recopilación de los comentarios que hemos hecho aquí en este foro. Pues hay aquí algunas preguntas que me gustaría que nos pudieran nos pudieran contestar ustedes. Entonces, iniciamos. Aurora, hay una pregunta que me dicen, dice, ¿cómo identifico cuando estoy ante un caso de violencia política contra una mujer, pero que sea en razón de género? ¿Cómo saber cuando se trata en razón de género? En razón de género significa
que un hombre, particularmente, intenta a través de su conducta controlar, subordinar, minusvalorar a una mujer. Cuando, por ejemplo, le dicen, tú no puedes porque eres mujer, tú de veras vas a poder y quién va a cuidar a tus hijos. Es que tú no estudiaste eso, es que tú no tienes esa experiencia. Ese tipo de señales, y si tú te sientes incómoda con el trato que te está dando un compañero de trabajo, particularmente en el ámbito político, si tú sientes que estás siendo limitada en tu quehacer o que no te dejan participar por el hecho mismo de ser mujer, es decir, porque te dicen que las mujeres somos menos o no pensamos o no sabemos de política o no podemos tomar decisiones o somos hormonales, ¿no? Esa les encanta a los hombres. Es que las mujeres son hormonales y ellos no tienen hormonas o qué, o sea, todavía no entiendo yo eso. Por supuesto que tienen hormonas, o sea, que nosotras somos, podemos ser más expresivas en nuestra emoción, sí, por supuesto, pero que ellos no tengan emociones, pues hasta donde yo sé el cerebro es el mismito. O sea, la producción de emociones es igualita, aquí mi Alice no me va a dejar mentir, está en el límbico, ¿no? Entonces, que a ellos les enseñan a tapar sus emociones no significa que no las tengan. Y luego otra, claro, ese es un pleito entre mujeres. Y dices, ¿what? Esta es una diferencia política. Y si tú tienes una diferencia política con aquel, que yo sepa, son también a muerte, ¿no? No, a ellos les encanta ponernos una contra otra. Y entonces, tipificar en su mente ellos dicen, no, pues es que esto es una conducta netamente femenina. Ojo, ojo, con las expresiones de como mujer, como nena, como chavala, como, ¿no? Es que reaccionas como nena. Cuando dicen, corres como nena, y yo digo, ala, pues ojalá corriera yo como Ana Gabriela Guevara, estaría padrísimo, sería yo como olímpica, ¿no? Sí, ¿no? Eres débil como nena. Pues que yo sepa, la primera medalla olímpica de oro para este país fue Soraya levantando pesas. Entonces, como nena, cuando lo pones en el ámbito político, comienzan ahí las conductas. Entonces, cuando te sientas incómoda y tratada mal por el hecho de ser mujer, ahí tienes que prender las señales. Espero haber contestado. Sí, gracias. Y has descrito los elementos de género que son propios de la violencia en razón de género, pues básicamente estos estereotipos. Bien, aquí tenemos una pregunta más. María del Mar dice, mencionabas hace un momento sobre la neutralidad del derecho, pero, y aparte, pues la perspectiva de género, dice, ¿qué hacer ante un caso en que los jueces no juzgan con perspectiva de género? ¿Qué hacer? O sea, está la resolución y es evidente que no hubo perspectiva de género. Por favor. Es una gran pregunta, porque juzgar con perspectiva de género, como les dije, es una obligación, es un deber que nos impone la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es si quiero, si me gusta, si ahorita como que siento que en este sí y en el otro no. Entonces, si existe de manera plausible un desequilibrio por cuestión de género en algún asunto, el operador judicial tenía que haberlo llevado a cabo en 3 momentos, porque no siempre lo puedes identificar en el mismo momento, eso también es muy importante. Cuando te presentan la demanda, si en ese instante y la contestación, tú ya lo ves, desde ahí puedes medir y emitir medidas precautorias para ir solucionando esta desigualdad. Si a lo largo de la presentación de las pruebas o el desahogo de las mismas también lo ves, entonces tenemos este segundo mecanismo, segunda oportunidad de llevarlo a cabo, como es lo que les platicaba de llegarte mayores elementos de prueba. Pero no siempre se da o puedes identificarlo en los mismos momentos. Sin embargo, donde siempre debe de darse, absolutamente siempre, que identificas una desigualdad, es al momento de la resolución, al momento de emitir la sentencia, donde tienes que llevar a cabo estas calificaciones. O sea, cómo vimos los pasos, pero una parte importante autoral es el razonamiento, la consideración. Tendrías que decir, yo hubiera tenido que resolver de esta manera, sin embargo, como advierto este desequilibrio, entonces yo tengo que elegir, tengo que desaplicar uno y aplicando el máximo derecho en favor
de la perspectiva de género para, insisto, lo que decíamos, lograr este equilibrio. Si ya dicté una sentencia y yo hice caso omiso de estas alertas y no llevé a cabo la consideración correcta, siempre va a existir por parte de las partes el que la impugnen. Y entonces, lo que se tendría que hacer valer en específico sentido de agravio es, no importa que yo parte no les haya pedido que me juzgaras con perspectiva de género, era su obligación, era su categoría analítica que tenía que haber aplicado, y entonces la segunda instancia o en el momento en el que vayas tendrá que obligar al juzgador a llevar a cabo una perspectiva de género. Entonces, es importantísimo que cada uno de nosotros nos convirtamos, nos pongamos estos lentes violeta y nos convirtamos en un cuidador, en un velador de la perspectiva de género y obliguemos a quienes estamos en el deber de juzgar hacerlo con esta sensibilidad y con esta perspectiva de género. No es que hayas generado una destreza, no es una habilidad, no es una, tampoco es una consideración, ni es una buena onda, ni es, ay, qué padre, mira, ella es súper sensible. No, es una obligación y como tal lo tenemos que asumir. Y quienes no lo hagamos, entonces tendremos que asumir las consecuencias jurídicas que esto traiga, incluso en nuestro deber al ser devueltas las sentencias para que lo hagamos. Muchas gracias. Y una última pregunta para Alice. ¿Qué se recomienda a una candidata cuando le entrevistan y advierte que se le da un tratamiento sexista, que se le plantean preguntas sexistas? ¿Qué se recomienda? Yo creo que sin lugar a dudas, primero sí es advertirlo. Muchas veces nos pasa esto de lo diplomáticamente correcto o lo políticamente correcto y te quedas callada y sigue avanzando sin que tú lo adviertas. Yo creo que existe toda posibilidad dentro de una entrevista, dentro de todo lo que son los medios de comunicación para advertirlo de una manera contundente y directa. Hablamos aquí también de nuestro autorreconocimiento como parte de nuestra habilidad de tener la suficiente comunicación efectiva. Si algo no me está gustando por la forma como me están tratando desde un punto de vista sexista, sí es advertirlo. Sería prácticamente el decir, discúlpame, la forma como te estás dirigiendo a mi persona no me parece la adecuada, estás dándome un tratamiento sexista, te pido por favor que cambies tu forma de interpretar, tu forma de dirigirte a mí desde un plano del género, de la perspectiva de género. Yo sé que son palabras difíciles muchas veces, yo sé que el hecho de estar en medios de comunicación, insisto, es mucho de lo políticamente correcto, pero lo cierto es que como lo advertí, ¿desde dónde tenemos que romper el silencio? Desde nosotras mismas. Si tú lo sigues permitiendo, por más candidata que seas, y que te da miedo el advertirlo porque no vaya a ser que yo vaya a tener, y empiezas a futurizar, lo cierto es que no hay coherencia. Entonces, aquí hablando de la violencia política en razón de género, a través de un agente socializador como son los medios de comunicación, si eso yo lo sé, si yo no logro advertirlo porque me da miedo, porque no me permite lo políticamente correcto advertirlo, solamente estoy formando parte también dentro de ese sistema de la tolerancia, del tolerarle al otro que me trate de esa manera. Si yo no tengo esta noción del poderlo advertir de manera contundente, de manera respetuosa, por supuesto, porque no vamos a generar violencia a partir de la violencia, pero de una manera respetuosa del advertirlo, pues simplemente estamos tolerando nosotras mismas que haya esa violencia. Entonces es la forma como se tendría que hacer, de manera contundente y respetuosa, decirlo en el momento, no después, en el momento. ¿Cómo queremos que cambien los demás? ¿Cómo queremos que entiendan el género si nosotras mismas lo permitimos y no permeamos justamente hacia este rompimiento del silencio? Muchas gracias, Alice. Muy, muy interesante. Ha sido un foro con opiniones muy, muy enriquecedoras. Les agradecemos en verdad el habernos permitido al compartir sus puntos de vista sobre este tema tan importante. Pues hemos recogido que pues la perspectiva de género al juzgar
es importante pues cuestionar la neutralidad del derecho y que es una obligación de todas y todos los jugadores. También pues tomar en cuenta el componente cultural, porque el género es distinto y en México, dependiendo del contexto, y en México un país, incluso en cada una de las entidades federativas hay un contexto de una diversidad cultural que se debe de atender y para poder precisamente tener políticas públicas que sean lo más efectivas, para que no podemos aplicar una política pública nacional en un contexto o en un país pluricultural. Y lo que nos mencionaban sobre no tolerar, porque tolerar implica revictimizar. Entonces, muchísimas gracias. Sabemos que el respeto es básico para construir contextos cada vez más igualitarios que nos permitan pues tener una sociedad más respetuosa, más igualitaria, más justa y más pacífica. Pues sin más, les agradecemos a la Cámara de Diputados, en especial pues al Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género, a los tribunales agrarios, en especial al Comité de Igualdad de Género y a Resilio Consultores especialistas en asuntos de género, psicología y derecho. Muchísimas gracias por apoyarnos en este foro y pues sin más preámbulos, al nombre del licenciado Juan José Ramos Charre, de las consejeras y consejeros del del personal del Instituto Electoral de Tamaulipas, les agradecemos su participación. Aurora, María del Mar, Alice, muchas gracias, y a quienes nos siguieron por las redes sociales, muchas gracias y muy buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.